Si un niño en una tienda queda separado de su madre y grita: «He perdido a mi mamá», él puede no saber exactamente dónde se encuentra o dónde está su madre, pero en medio de un mar de otras madres que caminan por la tienda, él conocerá a la única madre que es la suya. En el capítulo 8 del libro del profeta Daniel, encontramos aquí el ministerio sumo sacerdotal de Jesús en el santuario celestial. Podemos distinguir los detalles alusivos a la obra de Cristo en favor de la humanidad. Podemos encontrar aquí la voz de nuestro Padre Celestial llamándonos a confiar en Él, porque todos vivimos en medio de la gran controversia entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Somos parte de un conflicto cósmico. El libro de Daniel comienza con un enfrentamiento militar, Babilonia contra Jerusalén. Y ahora encontramos también un enfrentamiento entre Medo-Persia y Grecia, en el cual Grecia gana y toma la victoria. Y luego encontramos que el cuerno pequeño se levanta contra el Señor, se levanta contra el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Pero hay un pueblo remanente, hay un pueblo escatológico, hay un pueblo que confía y que conoce los tiempos. Apreciados amigos, es así como llegamos al capítulo 8 del profeta Daniel. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido antes. Miraba yo la visión y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. En la visión, pues, me veía junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. La visión del capítulo 8 ocurre alrededor del año 551 del reinado de Belsasar. El profeta nos muestra aquí un acontecimiento importante. En el capítulo 8 nos dice el profeta que se encuentra ahora en la proximidad de la ciudad de Susa. La visión reemplaza el ciclo de 4 animales con solo 2 animales. En el capítulo 7, los animales usados son animales impuros, pero aquí encontramos que los animales están de alguna manera relacionados con un evento importante. Los animales son limpios. Los 2 animales evocan un evento especial usados en el día de la expiación. Apreciado amigo y hermano, el capítulo 8 de Daniel nos presenta una gran verdad. En primer lugar, el enfrentamiento de Persia contra Grecia. Un carnero simboliza a Persia y un macho cabrío simboliza a Grecia. El segundo gran conflicto luego lo va a relatar Daniel más adelante en el capítulo 8 y confronta a Roma contra las fuerzas del cielo. El poder del cuerno pequeño se levanta contra el cielo, haciendo la guerra contra Cristo. La visión del capítulo 8 llega durante el día. El profeta pareciera estar en Susa, en la provincia oriental de Elam. Era un estado fronterizo entre Babilonia y Persia. En la visión se transporta de Babilonia hacia el oriente, hasta que llega a detenerse en la ribera occidental del río Ulai, cerca de Susa. El profeta Daniel podía ver el surgimiento de un imperio en el oriente. Aunque los medos parecían declinar, los persas estaban en pleno desarrollo de poder
bajo la conducción de Ciro, el nuevo líder. Daniel estaba familiarizado con el libro del profeta Isaías, capítulo 45, donde Dios había revelado 150 años antes lo que haría a través de Ciro, este gobernador persa, para liberar a su pueblo y restaurar el templo de Jerusalén. Ahora faltaban unos pocos años para que Babilonia cayera, pero Dios tenía misericordia y revela a Daniel aspectos más detallados del futuro. Daniel capítulo 8 se refiere al tiempo del fin en el contexto del santuario. En primer lugar, querido amigo, Dios está en control de resultados finales en la historia de este mundo. La historia le pertenece al Señor. Él es el líder universal y desde el santuario celestial, desde la morada del Señor, desde el trono del Santísimo, es allí el santuario, la morada, el trono de Dios, donde el Señor lleva a cabo los eventos finales de la tierra. No estamos sin gobernante. Dios está al control. Él domina los tiempos y Él está conduciendo la historia hacia su conclusión final. Daniel 8 está dividido en dos sesiones, un sueño o visión y luego una explicación de aquel. Dios está al control. Y aquí encontramos una visión panorámica que nos habla acerca de nuestros días, de nuestros tiempos, porque Dios te ama y ha revelado el futuro para que podamos confiar 100% en Él, porque Él es confiable, Él es fiel y Él nunca falla sus promesas. Daniel capítulo 8 versículo 8 dice: el macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los cuatro vientos de la tierra. Alejandro Magno, que estaba a cargo del imperio griego, simbolizado por el cuerno principal, expulsó a los persas de Asia Menor, pero Alejandro murió como resultado o causa de una fiebre y el agotamiento. Los cuernos en las escrituras a veces representan poderes políticos. Daniel predijo aquí que el imperio griego se iba a dividir en cuatro. Cuando Alejandro murió en el año 323, sus generales dividieron el imperio. De este modo, los cuatro cuernos representan los cuatro reinos que surgieron del imperio griego de Alejandro. Ptolomeo tomó Egipto, Seleuco tomó Siria, Lisímaco tomó Asia Menor y Casandro se quedó en Grecia. El versículo 9 dice: de uno de ellos salió un cuerno pequeño. La gramática hebrea implica algo como que el poder del cuerno pequeño vino de uno de los cuatro vientos del cielo, no de los cuatro cuernos. El cuerno pequeño proviene de uno de los cuatro vientos, surgió del oeste, de los primeros tres imperios de la profecía. El poder del cuerno pequeño surge después de Grecia y representa a la Roma cristiana. El cuerno pequeño se engrandeció extraordinariamente, lo dice los versículos 9 al 12. La naturaleza espiritual del ataque del cuerno pequeño ataca hasta los ejércitos del cielo. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, le quitó el continuo y actúa como un poder espiritual y echó por tierra la verdad. El príncipe de los ejércitos encontramos en Josué 5:14 y en Daniel 10:21, que es un título para Jesucristo. Es decir, Daniel está sorprendido porque surge un poder que ahora ataca directamente el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. El continuo es el Tamid, es el ministerio diario de Cristo en el santuario celestial. Es atacado por el poder del cuerno pequeño.
El lugar de su santuario no era ya el santuario terrenal, porque recordemos que en el año 70, Roma imperial destruye el templo de Jerusalén. El único santuario en operación en los tiempos del cuerno pequeño es el celestial. Al dejar en manos de los poderes terrenales y entregar así servicios como la confesión, también servicios como el perdón, y donde se reemplaza a Cristo a través de la misa, este poder está usurpando la autoridad que le compete a Cristo. Daniel puede entender lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, lo que ocurre en nuestros días, porque el conflicto es contra el reino de Dios y su justicia. El dragón se llenó de ira contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Daniel capítulo 8 se encuentra en el contexto del santuario, el versículo más famoso que dio como resultado el gran movimiento de 1844, cuando William Miller lee Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. El gran movimiento de reavivamiento en los Estados Unidos, resultado de este versículo clave en el capítulo 8, y está en el contexto del santuario. Preciado amigo, el periodo del conflicto es largo, pero no hay nada que temer acerca de cuál será el resultado final. Conocemos que por su muerte en la cruz, Cristo venció los poderes del mal. El contexto histórico del santuario muestra que se está hablando del santuario que se encuentra en el cielo, donde Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2 nos hablan de Jesús, nuestro hermano mayor, que está delante del Padre e intercede por nosotros. El problema no es político, nuestro problema es espiritual, pero hay una esperanza porque Jesús está al control de los eventos finales. En el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote o toda la congregación debían traer una ofrenda por el pecado, la sangre se ponía sobre los cuernos del altar del holocausto en el atrio. El sacerdote debía comer una porción de la carne, luego dar una ofrenda por el pecado. De este modo, simbólicamente, la carga de culpabilidad del pecador era llevada por él y era transferida así al santuario. Cuando el sacerdote ofrecía su propia ofrenda por el pecado, llevaba la sangre que ahora representaba los pecados del pueblo, así como los suyos propios, hasta el lugar santo. Amigos, tenemos que entender el contexto. Y aquí encontramos algo muy importante. En el Antiguo Testamento, el santuario era la morada de Dios en la tierra. Todo Israel sabía que Dios vivía en el lugar santísimo, allí donde estaba la Shequina. Los sacerdotes oficiaban todos los días, presentaban los sacrificios del pueblo y hacían el sacrificio a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Allí cubría todo el pueblo. El santuario era contaminado por los registros que quedaban simbólicamente en la sangre. Luego, una vez al año, el día de la expiación, ese día de juicio, entonces el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo del santuario. Y de esta manera, mediante el sacrificio presentado anteriormente, expiaba, limpiaba, purificaba simbólicamente todo el santuario de los registros que habían quedado. El día de la expiación es el momento cuando los pecados de todo Israel reciben expiación o perdón. El perdón estaba asegurado mediante el sacrificio
Era el único momento cuando el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. La expiación ya no es más un asunto individual. El perdón se extendía a toda la congregación. La promesa de recreación es válida también para nosotros. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando buscamos el perdón divino, el Señor pone allí en el registro perdonado, perdonado, perdonado. Pero al concluir el juicio investigador, no un juicio para condenarnos, es un juicio que busca salvarnos. Dios no está buscando impedir que entremos a su reino. Dios quiere que entremos a su reino, pero debemos cumplir las condiciones. Por eso Él dice, el que cree en mí no morirá para siempre. Jesús tiene la vida eterna al alcance de todos. Ahora Jesús pone allí perdón, perdón, perdón. Cuando el juicio termine, todos esos registros son borrados y son colocados sobre el autor del pecado. De esta manera, Dios purifica, limpia. Apreciado amigo, Daniel está contemplando algo muy importante. Dios está a tu favor. Cuando sientes que no tienes fuerzas para avanzar, cuando crees que la vida no tiene sentido, cuando fallas a Dios, cuando cometes algún pecado, recuerda, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El cuerno pequeño que surge de uno de los 4 vientos creció, dice el versículo 10, hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas, y echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Yo creo que al contemplar esta visión, Daniel está sumamente sorprendido. En el Antiguo Testamento, el templo de Dios era profanado cuando ejércitos enemigos entraban y saqueaban los tesoros del templo. Salmo 74, 79 y Ezequiel 23 lo registran. El santuario del Antiguo Testamento podía ser contaminado o manchado de diferentes maneras por los pecados confesados, mediante un contacto ilegal con personas ceremonialmente impuras, por los israelitas cuando levantaban ídolos y al exaltar esos ídolos allí en el templo. Daniel capítulo 8 nos muestra los ataques del cuerno pequeño directamente hacia el ministerio de Jesús en el cielo. Una gran verdad para nosotros hoy. Jesús es nuestro Salvador. No somos salvos por nuestras obras. No nos salvamos mediante penitencia, sacrificios, mediante indulgencias, mediante pagos. No nos salvamos por nuestro comportamiento, moralidad. No nos salvamos porque seamos buenos. No nos salvamos por nuestras intenciones. No, nos salvamos única y exclusivamente por la fe 100% en el sacrificio de Cristo por nosotros. La fe puesta en el sustituto. Dios ha provisto para la humanidad una vía de escape, y la única vía de escape se llama Jesucristo, quien venció la muerte, quien venció en su vida terrenal los poderes del mal, y quien por su vida y ejemplo dio un sacrificio completo y perfecto en favor de la raza humana. Podemos encontrar en el capítulo 8 a Jesús como sacerdote, porque en el capítulo 7 veíamos a Jesús como Rey, Señor que es digno de reinar, pero ahora lo vemos como nuestro sacerdote. Dios quiere
que seamos criaturas que comprendan realmente lo que Cristo hace por nosotros. Apreciado amigo, hay un cielo que ganar y hay un infierno que perder. Hay un cielo, una vida eterna esperándonos. Jesús quiere ponernos su propia justicia, su vida perfecta, en lugar de nuestro manto manchado por el pecado, la iniquidad y el engaño. Pero en la tierra el enemigo obra a través de los poderes que están en contra del reino de Dios para enseñar a los hombres que la salvación es algo que ellos pueden obtener por sus méritos, que pueden salvarse por su vida moral, por las cosas buenas que hacen, pero nada de eso nos recomienda ante Dios, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Todo lo que hagamos separado de Cristo no tiene valor. Lo que realmente cuenta es lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo, su Hijo. Apreciado amigo, Dios quiere que seamos criaturas que comprendan. En el versículo 17 del capítulo 8 nos dice, hablando de una orden divina, vino luego cerca de donde yo estaba. Y luego nos dice, entonces, dice así la Biblia, Hijo de hombre, entiende que la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar de pie y dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que vistes que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Luego el versículo 23. Al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey, altivo de rostro y entendido en enigma. Nos está hablando aquí del poder papal. Su rostro se fortalecerá, su diplomacia, mas no con fuerza propia, internacional. Nos está hablando de un poder religioso. Ese poder presente hasta nuestros días. Dios quiere que comprendamos. Gabriel es el ángel que está en la presencia de Dios, el que comunicó las buenas nuevas a Zacarías. Es el ángel que fue enviado a María para anunciar la hermosa noticia que cambiaría la historia de la humanidad, el nacimiento de Dios hecho hombre. Las palabras del ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Las palabras, Dios hace que Daniel pueda comprender. La historia del mundo es un contraste, porque mucha gente cree que los eventos que ocurren hoy son resultados de fuerzas políticas, y entonces olvidan que vivimos en un panorama de conflicto internacional entre la fuerza del bien y la fuerza del mal. La buena noticia del capítulo 8 es que Dios está en control. El Señor sabe, el Señor conoce y el Señor pondrá punto final a los poderes perseguidores y a los poderes del mal en la tierra, y Dios va a establecer un reino eterno. Amigo, para entender estas profecías del libro de Daniel, debemos dedicar nuestro corazón, nuestra mente, para comprender con el profeta lo que Dios nos está diciendo. Qué bueno es saber para mí que puedo confiar mi futuro en las manos de un Dios que me ha revelado el destino del mundo. Confía en Cristo, tu Salvador. Usted ha escuchado un mensaje de fe, amor y esperanza en la voz de su amigo Javier Moreno.